En clases anteriores fuimos construyendo algo bastante claro. Vimos que los problemas de los datos no son algo aislado, no es algo puntual, no es un error puntual, es la forma en que se trabajan los datos dentro de una empresa. Después entendimos el tema de la calidad de los datos. Esto es, por qué los números no cierran, por qué los reportes no coinciden, por qué se pierde la confianza. Y entonces en la última clase fuimos un poco más atrás todavía y vimos que muchos de esos problemas que estamos mencionando empiezan en los datos maestros. Esto es las tablas de clientes, maestros de productos, maestros de proveedores, datos que toda la organización usa, pero que muchas veces no están bien, entonces, eh, ya sea porque no están unificados y se generan múltiples versiones de la realidad, y hasta acá todo tiene bastante sentido, ¿no? Pero ahora aparece un problema distinto, un problema más silencioso y muchas veces más difícil de ver, porque incluso cuando logramos definir bien los datos, mejorar la calidad y entender qué información es importante, todavía siguen los problemas. Entonces, los datos siguen sin cerrar, los análisis todavía generan dudas y la información sigue sin ser completamente confiable. Y acá viene lo que considero la clave, porque el problema ya no es el dato. El problema es cómo está organizado el dato. Porque una cosa es tener datos correctos y otra, totalmente diferente, es tenerlos bien estructurados. Y si esa estructura no es correcta, los datos se repiten, se mezclan, se usan mal y el problema vuelve a aparecer. Entonces, si antes vimos qué datos son importantes, ahora tenemos que dar el siguiente paso y es cómo organizamos esos datos, cómo los estructuramos y cómo evitamos problemas desde el diseño. Y eso es el modelado de datos. Ahora, mira esto. Lo que tenemos acá es exactamente el mismo negocio. Los mismos datos, los mismos clientes, las mismas ventas, pero representados de dos formas completamente distintas. Del lado izquierdo tenemos algo muy común, una tabla tipo Excel, por ejemplo, donde guardamos todo junto: cliente, producto, precio, fecha, email, tipo de cliente, todo en el mismo lugar. Y a simple vista parece que funciona, porque los datos están, la información está. Pero cuando empezamos a trabajar con esto, empiezan los inconvenientes, porque hay información redundante, dificultad para actualizar, errores que se propagan, inconsistencias. Por ejemplo, si cambia el email de un cliente, lo tengo que cambiar en múltiples filas, múltiples registros. Y si no lo hago, ya tengo inconsistencia. Y esto es clave. No es un problema de calidad de origen. Es un problema de cómo está estructurado el dato. A esto me refiero. Ahora miremos el lado derecho. Es exactamente la misma información, pero está organizada de otra forma, separando cliente por un lado, producto, venta, definiendo cada cosa y relacionándolas. Y esto cambia completamente el comportamiento del sistema, porque ahora cada dato existe una sola vez. Las actualizaciones son simples, las relaciones son claras. Y lo más importante, evitamos errores desde el diseño. Entonces, esto que vemos a la izquierda no es solo una mala tabla, por decirlo, ¿no? Es una mala forma de representar el negocio.
Y lo que vemos a la derecha no es algo técnico, es el negocio bien estructurado en datos. Y esa diferencia es exactamente lo que define el modelado de datos. Bueno, ahora, si volvemos a lo que vimos recién, teníamos toda la información mezclada, clientes, productos, ventas, todo en el mismo lugar, la imagen de la izquierda. Y el problema no era que faltaban datos, pues estaba todo. El problema era cómo estaban organizados. Ahora miremos esto. Acá no estamos agregando nada nuevo. Siguen siendo los mismos datos, el mismo negocio, pero cambia algo clave. Dejamos de mezclar todo y empezamos a separar, ¿sí? Entonces, separamos el cliente, separamos el producto, separamos la venta. Todavía no está todo resuelto, no vemos cómo se conectan, no vemos relaciones, pero ya hicimos algo que es fundamental. Dejamos de pensar los datos como una sola tabla y empezamos a pensar en partes. Y esto parece simple, ¿no? Pero es un cambio enorme, porque pasamos de guardar información a empezar a organizarla. Así que miremos la tabla y esto es lo primero que hace el modelado. No corrige datos, no mejora la calidad, cambia cómo pensamos la información. Y sin este paso, todo lo que viene después no va a funcionar. Bien, ahora lo que estamos viendo acá es el siguiente paso. Antes separábamos la información y ahora empezamos a entender qué es cada cosa. Estas cajas que vemos no son tablas, no son algo técnico, son las partes del negocio. Por ejemplo, cliente, producto, venta. Cada una de estas cosas existe por sí sola en el negocio. Por ejemplo, un cliente, un producto, una venta, y cada una tiene información propia. Un cliente tiene un nombre, tiene un email, tiene datos de contacto. Un producto tiene descripción, tiene precio, tiene características. Una venta tiene fecha, tiene importe, tiene detalles de la transacción. Y esto es clave. Ya no estamos pensando en una tabla, estamos pensando en el negocio dividido correctamente. Y ese cambio es fundamental, porque ahora cada cosa está bien definida y cada dato tiene su lugar. Y esto nos permite algo muy importante, entender mejor la información. Entonces podemos modelar datos de una manera que no sea complicar las cosas, es hacerlas más claras, es pensar de una estructura que mezcla todo a una estructura que refleja cómo funciona realmente el negocio. Y esto es la base de todo lo que viene después. Hasta acá ya separamos la información. Ya entendimos las partes del negocio, lo que es cliente, producto, lo que es venta, pero todavía falta algo que es el core del tema, ¿no? ¿Cómo se conectan entre sí? Porque en el negocio real, el cliente no está aislado por un lado, el producto tampoco y la venta tampoco. Una venta pertenece a un cliente y esa misma venta involucra uno o más productos y eso es exactamente lo que vemos acá. Las líneas que conectan estas cajas representan esas relaciones. Y es algo que no es técnico, es cómo funciona el negocio en la vida real, ¿no? Un cliente compra, una venta registra esa operación y esa venta incluye productos. Y cuando organizamos los datos de esa forma, todo empieza a tener un poco más de sentido, porque ahora no solo tenemos los datos separados,
tenemos cómo se vinculan y tenemos cómo fluyen, tenemos cómo se usan y esto es lo que completa el modelado. No es solo separar, es separar y conectar correctamente. Y acá aparece algo muy importante, los datos no viven solos, siempre están relacionados. Y si esas relaciones no están bien definidas, los datos se duplican, como ya vimos, se contradicen y los sistemas empiezan a fallar. Pero cuando están bien modelados, cada dato tiene su lugar, cada relación tiene sentido y la información fluye correctamente. Entonces, juntemos todo y vemos en este bloque que pasamos de mezclar todo a separar y finalmente a conectar. Eso es modelar. Bueno, hasta ahora venimos separando la información, entendiendo las partes del negocio. Y estas cajas que vemos acá representan algo muy importante, por lo que vimos, ¿no? Representan las cosas que existen en un negocio. Por ejemplo, volvemos a repetir, cliente, producto, venta, eh, son conceptos que deberíamos usar todos los días. Un cliente es una persona o empresa con la que trabajamos, un producto es lo que vendemos, una venta es una operación que está pasando. Y esto es clave para entender que no estamos hablando de una tabla, estamos hablando del negocio, porque estas cosas existen independientemente del sistema, existen independientemente de la tecnología. Y el primer paso para modelar no es ver lo técnico, es identificar las piezas. Es entender qué cosas existen, qué cosas son importantes, qué cosas queremos representar y cuando esto no está claro, el problema aparece enseguida. Mezclamos información, duplicamos datos y perdemos claridad. Pero cuando estas entidades están bien definidas, todo empieza a ordenarse. Entonces, modelar datos empieza por algo muy simple, entender qué cosas existen en el negocio. Ahora, hasta acá vimos algo importante, qué cosas existen en el negocio. En este caso sería cliente, producto, venta. Pero ahora aparece una pregunta importante y es, ¿qué información necesitamos de cada una de estas cosas? Porque en la realidad no alcanza con decir cliente. Necesitamos saber quién es y ahí aparece esto. Un cliente tiene nombre, tiene mail, tiene datos de contacto. Un producto tiene descripción, tiene precio, tiene características. Y una venta, que es una operación, tiene fecha, tiene importe y tiene información de la operación. Y esto es clave, ya que esa información que vemos dentro de cada caja es lo que realmente usamos en el día a día. Porque las decisiones no se toman sobre cliente, se toman sobre su información. ¿Quién es? ¿Cuánto compró? ¿Cómo compró? ¿Cuándo compró? Entonces, modelar datos no es solo definir las cosas, es definir qué información necesitamos de cada una de ellas. Y esto parece simple, pero es donde empiezan muchos problemas, porque cuando esto no está bien definido, aparecen datos incompletos, aparecen datos inconsistentes y cada área empieza a trabajar distinto. En cambio, cuando esto está claro, cada dato tiene sentido, cada campo tiene un propósito y la información se vuelve confiable. Entonces,
Si antes identificábamos las partes del negocio, ahora dimos un paso más, definir qué información describe esas partes. Como dijimos, el negocio no funciona en partes separadas. En la realidad, un cliente compra, una venta registra esa operación y esa venta incluye productos. Y esto es lo que estamos viendo acá. Estas líneas representan cómo se conectan esas partes. Una venta pertenece a un cliente y esa misma venta incluye uno o varios productos. Y esto es importante de entender. No es algo técnico, no es algo de sistemas. Es cómo funciona el negocio en la vida real, ya lo dijimos. Lo único que estamos haciendo acá es tomar esa lógica y representarla en datos. Y cuando estas relaciones no están bien definidas, como dijimos, pasan los problemas que ya vimos, datos duplicados, información que no coincide, resultados distintos. Y esto es porque no sabemos qué pertenece a qué depende de qué y cómo interpretar esos datos. En cambio, cuando las relaciones están claras, cada dato tiene contexto. Alguna vez lo mencionamos eso. Cada dato tiene sentido y el sistema empieza a funcionar correctamente. Es así que modelar datos no es solo separar información, es entender cómo se conecta el negocio y representarlo correctamente en datos. Ahora, hasta acá hicimos algo que es muy importante, que es definir las partes del negocio. Definimos qué información tienen y cómo se conectan, pero todavía falta algo más. Definir qué valores son los válidos. Porque una cosa es tener un dato y otra muy distinta es tener o es controlar, perdón, cómo se usa ese dato. Por ejemplo, si tenemos un campo como tipo de cliente, ¿qué valores pueden aparecer ahí? ¿Cualquier cosa o una lista definida? No sé, por ejemplo, premium, estándar, empresa, el tipo de cliente, ¿no? Si eso no está controlado, cada uno describe lo que quiere. Aparecen variaciones, aparecen errores, como no sé, premium, premium con P corta, prem, cliente VIP. ¿Es lo mismo o no? Y ahí aparece el problema, que es inconsistencia, falta de estandarización, pérdida de calidad. Entonces, esto que vemos acá son las reglas que definen qué valores son válidos. Y esto es lo que en modelado conocemos como dominios. Son simplemente listas, formatos, reglas que aseguran que los datos se carguen correctamente. Se usan de forma consistente y se entiende igual en toda la empresa. Así que es clave porque la calidad del dato no depende solo de la estructura, depende de qué tan controlado está el sistema y entonces modelar no es solo separar y conectar, también es definir reglas. Reglas que dicen qué valores son válidos, qué formato tener, cómo se interpreta la información y cuando eso no existe vuelve el caos que vimos antes, vuelve la inconsistencia y vuelven los problemas. Así que lo que está bueno es ver que si está bien, los datos son consistentes. El análisis es confiable, la organización habla el mismo idioma. Si miramos todo lo que vimos hasta ahora, separar los datos, definir qué información tienen, conectarlos y controlar cómo se usan, eso es modelar. Pero esta imagen nos muestra algo más, que el modelado no es una única forma de organizar datos, porque
eh, se depende específicamente del uso. El modelo va cambiando. De un lado tenemos estructuras pensadas para entender, es decir, analizar, reportar, tomar decisiones, del lado izquierdo. Y del lado derecho, perdón, que son modelos ordenados, ¿no? Separados, sin redundancia. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos estructuras pensadas para ejecutar, responder rápido, operar en tiempo real, real time, que son modelos más simples, más directos, incluso con duplicación controlada. Y esto es importante para entender, porque no es que uno esté bien y el otro esté mal, están diseñados para cosas diferentes. Pero hay algo que no cambia, las reglas, los dominios, las definiciones, los conceptos, qué significa un cliente, qué valores son válidos. Eso lo define el gobierno del dato. Y ese gobierno no vive en un modelo, vive por encima de todos los modelos. Y es lo que hace que el modelo analítico y el modelo de real time o tiempo real hablen el mismo idioma. Entonces, el modelo puede llegar a cambiar, pero las reglas no. El gobierno define y el modelo lo implementa, según el uso. Vamos a empezar con uno de los errores más comunes, la redundancia. ¿Qué significa redundancia en datos? Es guardar la misma información en múltiples lugares. En este ejemplo, vemos que el cliente se repite en cada fila, con su nombre y su mail. A simple vista, esto parece práctico, parece fácil de trabajar, pero acá aparece el inconveniente. ¿Qué pasa si ese dato cambia? Por ejemplo, si cambia el mail del cliente, tengo que actualizarlo en todas las filas. ¿Y qué pasa si me olvido de una? Bueno, ahí ya tengo inconsistencia. Y esto es clave de entender, eh, porque el problema no es que el dato esté mal, es que el modelo obliga a repetirlo. Y cuando el modelo obliga a repetir datos, aparecen duplicados, aparecen posibles inconsistencias, aumenta el trabajo y se pierde confianza en la información. Y ahora, miremos el modelo correcto. Cada dato existe una sola vez. El cliente está en su propia entidad y las ventas se relacionan con ese cliente. Vamos con otro error, que es la ambigüedad. Y este es probablemente uno de los problemas más graves y al mismo tiempo menos visibles. ¿Qué significa ambigüedad? Es que la misma palabra se interpreta de forma distinta. Tiene que ver con interpretación. Por ejemplo, yo tengo ventas o venta, que para el área comercial puede ser un pedido generado, mientras que para finanzas puede ser una factura emitida. Y para contabilidad, si lo queremos ser más extenso, puede ser un cobro recibido. Y todos están usando la misma palabra, pero no están hablando de lo mismo. Y ahí aparece el inconveniente que puede ser muy grave. Los reportes no coinciden, los números son distintos, las decisiones no son confiables. Y esto es clave para entender, ya que no es un problema de datos, es un problema de definición. ¿Por qué? Porque el dato puede parecer estar perfecto, pero si no tiene un significado claro, cada uno lo interpreta distinto, tema contextual. Ahora, miremos el modelo correcto. Hay una única definición. Venta significa lo mismo para toda la organización. Y eso cambia todo. Los datos son consistentes, los reportes son comparables y las decisiones son confiables. Bueno, ahora vamos con el tercer error. Dicho sea de paso,
aviso que estos son 3 errores de muchos más. Son los 3 que considero que más aparecen en la realidad. Entonces decíamos que el tercer error es la mala estructuración. ¿Y qué significa esto? Es mezclar distintas cosas en una misma estructura. Así que en este ejemplo tenemos cliente, producto, venta, todo dentro de una sola tabla. Y otra vez, a simple vista puede parecer práctico, pero todo está en un mismo lugar, todo es fácil de ver, aunque el problema aparece cuando esto crece, el tema de la escalabilidad. Porque acá estamos mezclando entidades distintas, cosas que no deberían estar juntas, y eso genera varios problemas. Datos repetidos, estructuras que no escalan, cambios difíciles de hacer y, por ejemplo, si quiero modificar algo del cliente, ya lo dijimos antes, ese cambio impacta toda la tabla y eso vuelve el sistema difícil de mantener, propenso a errores y hay que entender, no es que falten datos, es que están mal organizados. Bueno, por último tenemos esta slide que les quería mostrar, que es un resumen de lo que vimos, los errores que se pueden cometer. Y lo que quiero aclarar con esto es que no todo es blanco y negro. Hay veces que un error de redundancia puede aplicar para un modelo analítico y no para un real time. Entonces lo que se tienen que llevar de esto es que todos estos errores son gobernados. Hay un gobierno del dato que define reglas y esas reglas te dicen cuándo hay errores y cuándo no. Pero para todo eso hay que estar comunicados y hay que trabajar de manera transversal y entender los diferentes contextos. Entonces, si retomamos lo que vimos recién, no existe un único modelo. El modelo depende del uso del dato, del contexto. Ahora, esta imagen muestra algo todavía más importante. Los datos del negocio son los mismos. Lo que cambia es cómo los organizamos. Ya lo dijimos eso. Cliente, producto, venta, siguen siendo exactamente los mismos conceptos que vimos desde el inicio del curso. Son datos maestros, son datos transaccionales, datos de referencia. Lo que cambia no es el dato en sí, es la estructura. En el primer caso tenemos una tabla plana, todo junto, todo mezclado. Esto puede servir al principio, pero rápidamente generan problemas los datos repetidos, las inconsistencias, la dificultad para mantener y escalar. Es lo que vimos antes como malos diseños. Después tenemos el modelo relacional, donde empezamos a separar cliente, que es maestro, producto, que es maestro, venta, que es transacción, y los conectamos correctamente. Acá ya tenemos consistencia, tenemos integridad, tenemos estructura clara. Esto es el modelo típico para sistemas y transacciones. Y finalmente tenemos el modelo analítico que optimizado para análisis y reporting, donde transformamos ventas en hechos, cliente productos en dimensiones, y esto nos permite consultas más rápidas, análisis más eficientes. Dentro de este modelo podemos tener distintas variantes, que puede ser el esquema estrella, el copo de nieve, la constelación, pero no se queden con los nombres. Lo importante no es si se trata de una estrella, un copo de nieve o una constelación, lo importante es que esté optimizado para el uso analítico. Y hay algo fundamental que atraviesa todo esto, que es el gobierno del dato, porque no importa qué modelo usemos, todos deben respetar
las mismas definiciones, las mismas reglas, los mismos dominios, los mismos estándares. Eso es lo que asegura que todos los modelos hablen el mismo idioma.